Si analizáramos con mayor detenimiento, claro, si tuviéramos este material por escrito, lamento no haber traído este material por escrito, nos percataríamos que se está por lo menos cumpliendo con varios aspectos que señalamos que debía tener una introducción, pero no está cumpliendo con todos. No está cumpliendo con todos. Lo mejor sería cumplir con esos aspectos que he señalado para perfilar una introducción de un nivel, digamos, bastante profesional en lo que se refiere a una tesis. Y todos ustedes van a tener que hacer su introducción, sin excepción alguna. Y ese aspecto sí va a ser cuidadosamente verificado y comprobado. ¿Por qué? Porque si bien lo redactamos al final, es de las primeras páginas que va a leer el lector. Y los lectores habitualmente, si la introducción es atrayente, querrán continuar, ¿no? O tendrán la motivación suficiente para continuar con la lectura. Pero si la introducción no está bien realizada, muchos lectores tal vez se desanimen y ya no continuarán, ¿no?, con la lectura del estudio. Por eso la importancia. Y yo considero, metafóricamente hablando, es como salir a la calle. Pues nadie sale a la calle conforme se levante su cama. Todos nos arreglamos, nos ponemos bonitos, simpáticos para salir a la calle. Esta es la introducción. Pero claro está, señalando con ética, ¿no?, lo que se ha realizado en los aspectos que ya he señalado. No sé si tuvieran alguna pregunta. ¿Hay alguna cantidad de hojas para la introducción? Como en una investigación, no hay una cantidad de hojas predeterminada. Hay introducciones que son sustanciosas, claras, que en 2 o 3 hojas lo tienen todo, como puede haber introducciones mucho más largas que en verdad son farragosas, ¿no? Hay que ser bastante precisos en ese sentido. Pero con la asesoría respectiva justamente se va a cuidar eso y el trabajo de ustedes. Quizás los alumnos de dificultad de aprendizaje conocen algo de esto porque lo hemos conversado en el curso, pero ahora sí lo estamos remarcando claramente, ¿cierto? Porque todos van a hacer la introducción, no ahora, pero más adelante, porque esto sí se elabora al final. Eso es lo que se recomienda. ¿Y cuál es la diferencia entre el resumen y la introducción? En el que el resumen usted ya va a señalar lo que se realizó, pero con un acápite, ¿sí?, que no debe pasar. Usualmente la recomendación es de 150 palabras y ya se deja, no el resultado, pero sí ha señalado más o menos la dirección de los resultados. Aquí no se habla para nada de resultados. En las investigaciones lo que he visto es se pone el abstract. ¿Es el que es el resumen o la introducción? El abstract en inglés, estimado amigo, es resumen. Pero entonces, ¿cuál es lo importante? ¿El resumen o la introducción? Perdón, son diferentes. No digo, el resumen o la introducción, o sea... No, son dos cosas diferentes. Lo que usted ha llamado abstract es lo que en castellano se llama resumen. Profesor, disculpe, ¿sería posible tener todo este material, la presentación que nos está dando el día de hoy, no sé si físicamente en la próxima clase o en la plataforma? ¿Sería posible? Indudablemente. Este material es algo... No, ya hemos quedado. Si usted me alcance, lo ponemos en plataforma, tanto para las dos menciones, para que lo puedan tener. Una pregunta, profesor. En la introducción yo ya puedo también citar referencias de autores, o no necesariamente. Eso lo dejo más para el marco teórico, para antecedentes. Pero si realmente estoy trabajando un concepto dentro para contextualizar, estoy sacando referencia de algún autor, ¿puedo citar? ¿Se suele citar o no? Claro, puede hacer una cita así, pero lo más breve, ¿no? Porque en verdad eso debe ir en el cuerpo del trabajo. Debe ir en el cuerpo del trabajo. Pero yo quisiera, disculpen, doctora, no hay ningún problema con la ayuda. Aquí se queda. ¿No? Ha sido elaborada para... Va a estar colgada en plataforma, ¿no? Sí, ya. Yo quería precisar algo más. El término abstract es un término en inglés. ¿Sí? Se emplea generalmente en los artículos de revista de investigación. Pero también se está trasladando a las tesis. En el fondo es resumen. Sino que ahora, evidentemente, un maestrista debe hablar un segundo idioma.
Debería ser en inglés, pero algunos hablan portugués. Entonces, ponemos el resumen acta, ¿no? En castellano y en inglés. Pero no debemos pasar de determinado número de palabras, o sea, porque también tiene ciertas normas la redacción de lo que es un acta y de lo que es un resumen. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Entonces continuaré. La justificación. La justificación vale decir el por qué realizamos el estudio. Evidentemente hay diversos tipos de justificación, colegas. Por ejemplo, una justificación de tipo administrativa, académica, pudiera ser colocada en nuestras tesis, pero no es usual en Perú. Nada se opondría, ¿sí? Hay tesis en otros países que empezarían así, por ejemplo, ¿no? Este estudio se justifica en la medida que, con su informe, se cumple con unos requisitos para obtener el grado de magíster. Esa es una justificación de tipo administrativo. Y es permisible colocarla, sino que en nuestro país no es usual. Pero podemos leer tesis mexicanas, ¿no? Y de otros países y vemos que a veces aparece eso. Porque claro está, con el informe de esto, ¿qué están cumpliendo? Un requisito para obtener el grado de magíster. Pero sí les señalo que no es, en nuestro país no es usado esto, pero no se opone que alguien también lo utilice. Pudiera haber también una justificación institucional, ¿no? En otro tipo ya, por ejemplo, si ustedes están elaborando o trabajan para un colegio, evidentemente se justifica la investigación porque dentro del plan de trabajo de ese colegio está realizar, ¿no es cierto?, un conjunto de investigaciones, por ejemplo, referidas al aprendizaje autorregulado. Ahora, las tesis, usualmente, no únicamente, tienen una justificación de orden teórico y una justificación de orden práctico. De orden teórico, porque claro, va a depender del tipo de estudio, ¿no? Va a depender del tipo de estudio. De orden teórico porque en función de los resultados, la investigación se justifica porque aporta, por ejemplo, elementos de información que pueden posibilitar la confirmación de una determinada hipótesis que no corresponde a la de ustedes, o pueden posibilitar la elaboración de un modelo teórico que arroje luces sobre el sector de la realidad que ustedes están estudiando. Esa sería una justificación teórica, por ejemplo, brevemente redactada. La justificación práctica, quizás para muchos es lo que más nos interesa, sobre todo para los especialistas que están, como se dice en la línea, ¿no? Los que están en contacto directo con la problemática. O sea, ¿de qué me sirve a mí esta investigación? Para mi trabajo aquí, inmediato. Pudiéramos entonces, por ejemplo, si hemos diseñado un programa para mejorar la comprensión lectora, la justificación en el pragmático sería que en función de ese programa, ¿no es cierto?, ¿sí?, esperamos o se lograría mejorar los niveles de comprensión lectora de los niños. O también podría servir como fundamento de otros programas, ¿no?, que se refieran a esta temática. Pues ya se refiere a cuestiones que están vinculadas con la práctica profesional. Es la justificación práctica. Entonces, en nuestras tesis académicas, porque nosotros realizamos investigaciones, hay diversos tipos de investigaciones, colegas. Por ejemplo, ahora hay lo que se llama investigación I más D más I. Investigación más desarrollo, ¿no?, que se refiere a una investigación que lleva unido con la utilidad de ciertos productos, ¿no? Se refiere a investigaciones que van unidas ya con la vida empresarial. Ese tipo de proyectos es lo que ahora están recibiendo mucho financiamiento. Pero a nosotros nos interesa ahora la investigación académica porque es motivo de su tesis de maestría. Ese es el interés fundamental. Bueno, aquí teníamos un ejemplo de justificación práctica, ¿no?
se refiere a un conjunto de variables relacionadas con rendimiento en matemáticas. En un nivel práctico, el establecimiento de relaciones significativas entre el conjunto, en inglés team, de variables citadas. Acá había un conjunto de variables en esta tesis. Había variables de inteligencia, personalidad, etcétera, etcétera, que las han relacionado con rendimiento escolar en matemática. ¿Qué va a ser posible esto? ¿Va a ser posible un mejor análisis del rendimiento? Por ejemplo, si en esta tesis, que no está el cuerpo, ¿no?, tenía variables relacionadas con la personalidad, 16 características de personalidad, perdón, 23 características de personalidad, tenía variables relacionadas con las aptitudes, todo ese conjunto, ¿sí?, de manera práctica, ¿para qué nos va a servir si lo vinculamos con rendimiento? Nos sirve para analizar mejor, ¿no?, qué cosa es el rendimiento en matemáticas, por ejemplo. Y de este conocimiento, pues, vamos a derivar aplicaciones prácticas. Por ejemplo, para realizar labores de selección, seleccionar mejor a los niños. Si hay ciertas variables que han demostrado que están más vinculadas con rendimiento, entonces me servirán para seleccionar mejor, por ejemplo, a niños. Me servirán para planificar mejor los programas de recuperación psicopedagógica con estos niños, ¿no?, en función de estas variables. Este es un ejemplo de justificación práctica o pragmática, como algunos le llaman. Y aquí tenemos un breve ejemplo de justificación teórica. Aquí nos dice que todas estas variables que están tratando, que van a posibilitar la estructuración de un modelo descriptivo, explicativo y predictivo del rendimiento de la matemática en la población que se está estudiando. Estos son solamente ejemplos. Evidentemente hay modos diferentes de frasearlos, pero cuando hablamos de justificación práctica, por favor no olviden, y de eso nos vamos a preocupar bastante, de que se refiere ya a qué me sirve los resultados de investigación para el trabajo cotidiano. Esa es la aplicación práctica. Y lo teórico es, si estamos confirmando una teoría, una hipótesis, o la información me permite tener elementos de juicio para elaborar marcos teóricos o modelos teóricos que me posibiliten describir, explicar, predecir mejor, ¿no?, lo que a nosotros nos interesa. Llegamos al famoso marco teórico. Este es la parte de la investigación que se elabora con anticipación. Entonces, cuando aparece este concepto de marco teórico, con anticipación estamos en la línea cuantitativa. En la línea cuantitativa, todos nosotros elaboramos el marco teórico antes de entrar al trabajo de campo. O lo modificamos, claro está, en algún momento, pero debe estar elaborado. Por eso es que vamos a seguir una secuencia, paso a paso, hasta llegar al trabajo de campo. Entonces significa que estamos en cierta línea de investigación y que estamos contemplando la realidad con cierta visión epistemológica y, claro está, con cierta visión ontológica. Lo cual no significa que no puedan hacer investigación cualitativa. Es así, ¿no? Acá hay total libertad y los asesores están perfectamente capacitados para también asesorarlos si fueran investigaciones en la línea cualitativa. Pero algunos colegas también se equivocan. Piensan que lo cualitativo es algo flexible, rápido. No, es una cuestión hasta mucho más compleja que la investigación cuantitativa, cuando es bien entendida. Bueno, ¿el marco teórico a qué se va a referir? Evidentemente, se va a referir al ámbito teórico en el cual se desarrolla la investigación. Y en ese marco, basados en ese marco teórico, es que nosotros vamos a fundamentar las hipótesis, ¿sí?, que son las respuestas tentativas a la pregunta de investigación. Y también en el fondo estamos fundamentando las preguntas.